Si querés dejar de c***la en Meta, Google y todas las plataformas de advertising, hoy te enseño el camino del hacking de consumidores. Te voy a enseñar una forma de hackear fisiológicamente el cerebro del consumidor para llegar a conseguir métricas nivel Dios. Métricas que van a hacer que las empresas hagan fila para contratarte. Este contenido no existe en internet, así que si querés dejar de copiar y diferenciarte de la mayoría, asegúrate de quedarte hasta el final, porque aparte voy a mostrarte ejemplos concretos de campañas que la rompieron y también vamos a hacer algunas prácticas. El camino primario del hacker de consumidores consta de 4 pilares fundamentales que quiero que te los tatúes en la piel. Primero, entender el contexto actual del mundo del marketing. Vamos a analizar por qué la mayoría está pifiando sus estrategias y cómo podés evitar caer en lo mismo. Segundo, cómo funciona la toma de decisiones en el consumo. Vamos a meternos en la cabeza del consumidor desde una perspectiva netamente fisiológica y vamos a entender qué es lo que lo motiva a comprar y cómo funcionan esos sistemas. Tercero, la economía de energía del cerebro y el sistema de memoria. Básicamente te voy a explicar cómo el cerebro busca ahorrar energía y cómo podés usar eso a tu favor. Y cuarto y último, las neuronas espejo, que básicamente voy a explicarte cómo funcionan estos sistemas y cómo los podés explotar a la hora de parametrizar la estrategia, sobre todo de tus generadores de contenido o diseñadores. No importa si sos analista, diseñador, gerente general o lo que sea. Conocer estas vulnerabilidades y backdoors del cerebro te va a ayudar a optimizar tus métricas y por fin vas a empezar a entregar un poco de lo que le prometiste a tu cliente. Empecemos por el contexto actual del mundo del marketing. Hoy, sobre todo en el canal digital, nos encontramos con un panorama realmente preocupante. Más del 99% de las agencias y los consultores parecieran no entender cuál es su laburo. Esto contribuye a que el marketing se empiece a ver como una venta de humo, porque muchas veces, por no decir la mayoría, no logran generar resultados tangibles. ¿La razón? No comprenden el conjunto de variables que influyen en la decisión de compra de un cliente, sobre todo online. Para ilustrar esto, quiero que te imagines que el proceso de compra online es como una orquesta sinfónica. Cada instrumento, desde los violines hasta los timbales, juega un papel clave en la armonía final. Un director de orquesta tiene que entender cómo cada sección aporta al conjunto. Es decir, no puede enfocarse solo en los violines o en los instrumentos de viento. Si solo le presta atención a los violines, por ejemplo, y se olvida de cómo los metales o la percusión enriquecen la sinfonía, el resultado sería un desastre. De la misma manera, un analista de marketing o la persona encargada de llevar adelante la estrategia de comunicación tiene que tener una visión completa de todas las secciones que influyen en la decisión de compra del consumidor. Enfocarse únicamente en una herramienta o técnica como la segmentación o los anuncios sin entender la música que crea el contenido y cómo resuena con la audiencia es como dirigir una orquesta sin considerar todos los instrumentos. La clave del éxito está en saber cómo cada elemento interactúa y contribuye al objetivo final. En otras palabras, una experiencia de compra que sea como una sinfonía bien ejecutada, donde cada nota y cada silencio cuentan. Esta realidad salpica a la gran mayoría de profesionales o personas que están trabajando en el marketing. Y es ciertamente importante, teniendo en cuenta que todos los clientes vienen con un histórico, que puedas identificar rápidamente con qué tipo de profesionales trabajó este potencial cliente o cliente anteriormente. ¿Para qué? Para poder saber qué tomar y qué cambiar. Básicamente vamos a dividirlos en 3 grupos. Los de la vieja escuela, la nueva generación tecnológica y los especialistas con experiencia empírica. Los primeros, los de la vieja escuela, son profesionales que se formaron hace años y laburan con empresas realmente muy grandes. Muchas veces el enorme presupuesto que manejan tapa la falta de resultados efectivos. Siguen usando fórmulas viejas que, aunque las renombren, no necesariamente se traducen en éxito hoy. La nueva generación tecnológica son los analistas capos en herramientas como el Business Manager de Meta, Google Ads o otras herramientas de análisis de datos. Saben configurar campañas avanzadas y usan eficientemente las miles de opciones que ofrecen esta plataforma para hacer todo tipo de experimentos. Pero muchas veces, por no decir la mayoría, subestiman la importancia del contenido.
y su impacto desde una perspectiva neurofisiológica sobre todo. Prefieren generar toneladas de contenido para probar en distintos formatos, siguiendo la onda que las mismas plataformas promueven en sus tutoriales. Y por último tenemos los especialistas con experiencia empírica, que es un grupo que tiene muchísima experiencia en sectores específicos, como por ejemplo exclusivamente el e-commerce o exclusivamente el retail, y aprendieron de sus errores y aciertos sobre la marcha. Pero, a pesar de su experiencia, suelen ignorar el contexto más amplio, lo que puede hacer que sus estrategias se vuelvan repetitivas y, como es esperable, eventualmente frenen el crecimiento de las empresas para las que laburan. Ahora que tenemos el contexto, vayamos a cómo funciona el cerebro para la toma de decisiones en el consumo. Tenés que entender que nuestro cerebro es una máquina por demás compleja que influye directamente en todas nuestras decisiones de compra. Hay una teoría muy conocida, que es la del cerebro triuno, escrita por Paul D. MacLean en el año 1952, que explica que básicamente convivimos con tres estructuras principales: el cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. El cerebro reptiliano, o el cerebro instintivo como también se le conoce, es la parte más antigua y se encarga de las funciones vitales de supervivencia y de reproducción. Influye en decisiones impulsadas por necesidades básicas como la seguridad y la alimentación. Por ejemplo, cuando compramos una alarma para el hogar o un seguro de vida, este es el cerebro que está al mando. Por otro lado, el sistema límbico o el cerebro emocional, también como se lo conoce, está centrado exclusivamente en las emociones y juega un papel crucial en casi todas las decisiones, contrario a lo que pensábamos hace 15 o 20 años atrás, cuando estábamos convencidos que las decisiones las tomábamos siempre por lógica. Este cerebro, el límbico, nos lleva a preferir marcas que nos generan sentimientos positivos o que asociamos con ciertos estatus. Por ejemplo, elegir un iPhone no solo es por su funcionalidad, sino por la emoción y el prestigio que sentimos al tenerlo. Y por último está el neocórtex, o el cerebro analítico, que es el más joven de los tres, que es la parte que se encarga básicamente de los procesos cognitivos superiores como el análisis, la lógica y el lenguaje. Cuando evaluamos, por ejemplo, las especificaciones técnicas de un producto, como puede ser un procesador, una memoria RAM, sobre todo para ver si nos conviene o no, estamos usando este área específica. Te estarás preguntando, ¿para qué sirve este conocimiento o cómo lo aplico a mi día a día? Bueno, básicamente para la estructuración de mensajes efectivos. Para crear mensajes de marketing que realmente peguen o que sean rentables, si vas a correr pauta por advertising, es esencial apuntar a estas tres áreas en la proporción correcta. A la fecha, las investigaciones indican que el 65% del proceso de decisión está influenciado por el sistema límbico, seguido de un 20% por el cerebro reptiliano y un último y menor 15% por el neocórtex. Algunos ejemplos prácticos: si por ejemplo estás promocionando una moto, tu mensaje debería ser 65% emocional, es decir, mostrar la libertad y la adrenalina que sentís al andar en la moto, un 20% instintivo, en otras palabras, resaltar la seguridad y la confiabilidad del producto, de la moto, y un 15% analítico, proporciona datos técnicos como el consumo de combustible, potencia de motor o tecnología incorporada. Habiendo visto y entendido el panorama actual de marketing y cómo el cerebro influye en las decisiones de consumo, ahora vamos a meternos en algo que muy pocos expertos en marketing conocen y es clave para entender cómo captar la atención del consumidor. Esto es la economía de energía del cerebro y el sistema de memorias. Lo que tenés que entender es que el cerebro por sí mismo es un gran ahorrador de energía por naturaleza. El cerebro, pensá que solamente representa el 2% del peso corporal, pero consume alrededor del 20% de la energía total en reposo. Es decir, es un órgano glotón en términos energéticos. Por eso, siempre que puede, ahorra energía. ¿Y cómo lo hace? Básicamente automatizando tareas, ¿sí? En el proceso de automatizar tareas entran en juego los ganglios basales, que es una estructura cerebral que funciona como una especie de piloto automático. Gracias a los ganglios podés manejar sin pensar, o atarte los cordones, o otra serie de actividades que no requieren que tengas una atención o foco específico. Una vez que las aprendés, claro está. Las acciones repetitivas se vuelven automáticas para que el cerebro no tenga que gastar energía extra en procesarlas.
Esto es un sistema que está asociado al sistema de supervivencia, que no es tema para este video, pero seguramente lo vamos a desarrollar más adelante. Y te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver esto con el marketing? Bueno, te tengo noticias. El cerebro del consumidor también busca ahorrar energía a la hora de procesar información. Cuando el consumidor ve un anuncio que le resulta familiar o predecible, lo procesa básicamente en modo automático, lo que significa que no le prestan mucha atención. Pero, si le presentamos algo que rompe con lo habitual, el cerebro está prácticamente obligado a salirse del piloto automático y tener que prestar atención consciente, lo cual se traduce en mayor consumo de energía. ¿Cómo aplico esto al marketing? Básicamente, imagínate que estás haciendo una campaña publicitaria. Si usas los mismos recursos que usan todos, por ejemplo, los mismos eslogans, las mismas imágenes genéricas de los bancos, la misma paleta en la categoría, el cerebro del consumidor lo va a pasar por alto porque ya tiene todos esos ficheros y esa información. Es decir, no es información relevante para que tenga que gastar energía y procesarlo conscientemente. Por otro lado, si le presentás algo novedoso que rompe con sus esquemas, que no está asociado a algún fichero anterior, vas a prender el cerebro, va a activarse el consumo de energía y va a tener que prestarte atención. Vamos a un caso práctico y concreto. Imagínate que estás desarrollando una campaña para una nueva bebida energética, ¿sí? Y en lugar de seguir el camino típico de mostrar un deportista atractivo, musculoso, sexy, sudado y que se está superando, lo cual el cerebro del consumidor ya lo tiene por demás automatizado y clasificado porque lo vio en 300 anuncios previamente, vamos a hacer algo diferente. Vamos a romper esquemas existentes. Por ejemplo, presentando un anuncio donde en lugar de un atleta, vemos a un programador sentado frente a su computadora en una oficina que es gris y monótona, aburrida. Todo esto, imagínatelo en tonos apagados y básicamente expresando una rutina aburrida y automática que tiene el cerebro cuando un programador se sienta a escribir código. Lo primero que vamos a hacer es introducir un estímulo novedoso. Imagínate que de repente el personaje abre una lata de la bebida, pega un sorbo y ocurre una transformación. Imagínate que empiezan a explotar colores vibrantes que invaden la escena, hay elementos gráficos innovadores que aparecen en la pantalla y la música de repente se vuelve dinámica o frenética. Ese cambio drástico, por ejemplo, es lo que llamamos en marketing estrategia. ¿Por qué? Porque rompe con todos los esquemas previos y obliga al cerebro del espectador a prestar atención consciente. El secreto está en que diferencies los ficheros que sabés que tiene el consumidor en la cabeza con los que le vas a poner frente a la visión. Y es por esto que el research es una etapa clave para mercadear, porque vos ya tenés que saber, inclusive a través de herramientas o metodologías de bench, qué es lo que este tipo de consumidor ya vio anteriormente, para poder diferenciarte sobre todo. Bien, llegando al final del video, y ahora que entendimos cómo captar la atención del cerebro y cómo se forman las memorias, veamos cómo podemos profundizar esas conexiones utilizando metáforas y las neuronas espejo. Las metáforas, seguramente conocés la palabra, son o es el lenguaje secreto del cerebro. Son mucho más que figuras literarias, son herramientas cognitivas que el cerebro usa para comprender conceptos complejos a través de experiencias que ya conoce, que puede ser una imagen, una frase o un concepto. George Lakoff y Mark Johnson, en su teoría de las metáforas conceptuales, explican básicamente que nuestro pensamiento es en esencia metafórico. ¿Y por qué son tan importantes las metáforas? Sobre todo en el canal digital, donde vos contás con un tiempo muy limitado para captar la atención del usuario, las metáforas te permiten englobar en pocos segundos grandes cantidades de información. Para esto, tenés que saber explotarlas. Voy a dedicar otro video en breve explicándote cómo poder generar buenas metáforas en tu contenido publicitario. Pero volviendo al tema, ¿por qué son tan importantes y poderosas en el marketing? Porque básicamente permiten transmitir mucha información en poco tiempo. Y, que no es menor, habiendo conocido la teoría del cerebro triuno segundos atrás, lo hacen de forma emocional. Entendé que en un mundo, por ejemplo en el canal digital, donde tenemos 2,6 segundos para captar la atención del usuario, las metáforas son tus aliadas, no pueden faltar en tu estrategia.
Un ejemplo, imagínate describir una tarjeta de crédito como la llave que abre las puertas de tus sueños. Esto es muy poderoso porque inmediatamente conecta con deseos y aspiraciones profundas del consumidor. La verdad que no importa ponerse a detallar las tasas, los intereses o los beneficios específicos. Y por último, pero no menos importante, están las neuronas espejo, que básicamente son la conexión entre lo que ves y muchas veces lo que sentís. Las neuronas espejo se activan cuando realizamos una acción o también cuando vemos a alguien más que la está llevando adelante. Son la base neuronal de la empatía y nos permiten sentir lo que vemos en otros. ¿Cómo se aplica esto al marketing? Por ejemplo, al mostrar en nuestros anuncios a personas experimentando emociones positivas con nuestro producto, estamos activando las neuronas espejo del espectador. Esto genera una experiencia emocional compartida que sobre todo fortalece la conexión con la marca. Debes haber visto muchos ejemplos de productos para empresarios que están asociados a una imagen de un tipo manejando un Lamborghini o mirando la hora en un Rolex. ¿Algún ejemplo práctico de esto? Imagínate un anuncio de una cerveza donde un grupo de amigos se está riendo y está disfrutando una reunión en un lugar lindo al aire abierto. Esto genera en el espectador distintos tipos de sensaciones de alegría y camaradería. Es decir, son sus neuronas espejo que están replicando estas emociones y aumentando sobre todo el deseo de experimentar lo mismo. Muy relacionado a las neuronas espejo está la ínsula, que es el centro de las emociones profundas. Básicamente es una región del cerebro involucrada en la percepción de las emociones y los estados internos del cuerpo, que se activa durante experiencias empáticas y sobre todo juega un rol crucial en cómo percibimos el placer o el disgusto. ¿Cómo influirla o cómo hackearla? Si nosotros logramos que nuestros mensajes publicitarios activen la ínsula, vamos a poder generar respuestas emocionales intensas, que, y es tema para otro video, están íntimamente relacionadas en la fijación y el registro de memorias. Esto se logra mediante estímulos que evoquen sensaciones físicas o emociones muy profundas. Por ejemplo, un anuncio de comida que muestra en primer plano ingredientes frescos y jugosos, pero que le añadimos sonidos y texturas destacadas. Estos sonidos y texturas pueden activar la ínsula y provocar una respuesta física de hambre o antojo en el espectador. Entonces, ¿cómo juntamos todo esto para crear campañas más efectivas? Primero, rompe con lo predecible. Cortala con las bibliotecas o los bancos de imágenes. Cortala con ver qué es lo que está funcionando en Meta y lo salís a replicar. Cortala. Usa elementos novedosos que obliguen al cerebro a salir del piloto automático. Obliga a tu consumidor a prestarte atención. 2. Usa metáforas poderosas. Transmití mensajes completos de forma sencilla y emocional. Facilítale la comprensión y la recordación a tu consumidor. No lo compliques. No te gastes en armar copies o titulares que requieren de 7-8 segundos para ser entendido. No te pases con la cantidad de texto. Simplifica, utiliza metáforas. Tercero, activa las neuronas espejo. Mostrá experiencias positivas siempre en relación a tu producto. Hace que el consumidor las sienta propias. Cuarto y último, genera o busca generar emociones profundas. Apuntale siempre a activar las regiones como la ínsula para provocar respuestas emocionales intensas. Y como te dije, este va para otro video, pero te lo adelanto. Donde hay una emoción intensa, hay un registro furioso y profundo de las memorias. De chapa, y como de costumbre, te comparto el algoritmo que incorpora todo lo que vimos en este video. Utilízalo como una herramienta orientativa para estructurar y equilibrar los diferentes componentes de tu campaña. No lo interpretes como una fórmula para resultados específicos, básicamente porque los coeficientes y las operaciones son arbitrarias. No obstante, si lo aplicás correctamente, te vas a asegurar de no cagarla y va a optimizar ampliamente todos tus retornos e indicadores.